Molino de Viento. Dícese del espacio radiofónico donde creadores y lectores coinciden para intercambiar todo aquello relacionado con el proceso creativo y profesional presente en los libros. Entrevistas, semblanzas, vivencias, anécdotas, descripciones y demás contenido derivado girarán a partir de este momento. Que comiencen a girar las aspas del molino. Molino de viento. Molino de viento. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a esto que es Molino de Viento. Y bueno, además de darles la bienvenida, quiero recordarles el objetivo de esta emisión, de este programa, es compartir con los alumnos, con los profesores, con sus familias, toda la comunidad escolar, las letras, ese goce que nos da leer, escribir y por supuesto compartir todo eso que tenemos dentro y que plasmamos en una hoja con los que queremos y a veces con los que no conocemos, pero que estamos conectados a través de lo que escribimos. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la cotidianeidad, de qué tan complicado, qué tan difícil es escribir sobre lo cotidiano y sobre la realidad que acontece en nuestro día a día. Pero bueno, no les doy más introducción, vamos a comenzar con esto que es Molino de Viento. Hola amigos del programa Molinos de Viento, les saluda Jorge Escamilla H., autor del libro La Sociedad Moderna, y los invito a que juntos cambiemos el concepto de que leer es aburrido, con mi libro, el cual tiene 22 historias cortas y divertidas, en las cuales podremos conocer un poco más acerca de la generación millennial, el cómo la tecnología y las redes sociales han modificado nuestro estilo de vida, la educación hacia las nuevas generaciones, los diferentes tipos de familia, los perrijos, el mundo de los godines, un poquito de economía y globalización, pero visto de una manera práctica y divertida. Es un libro ideal tanto para jóvenes como para adultos por los temas que maneja, muy ligero y muy práctico para los que apenas están empezando en el mundo de la lectura y muy entretenido para los que les gustan las historias y los finales abiertos. Estoy seguro de que en alguna de ellas se van a identificar con alguno de los personajes y así juntos podemos descubrir lo que yo denomino la sociedad moderna. Acabamos de escuchar a Jorge Escamilla, autor de La Sociedad Moderna. Compilación de 22 cuentos que aborda diversos temas que son parte de la cotidianeidad, ya sea desde el espectro familiar hasta el contacto escolar y social, mismos que pasan por el contacto con la tecnología, las redes sociales y la globalización, entre otros temas. Se trata pues de un libro donde los protagonistas principales son los niños y adolescentes de la actual generación. A la sociedad moderna se le describe como un libro espejo donde todos podemos vernos reflejados, debido a la atenta observación de su escritor. Dicho lo cual, sopla el viento que este día hace girar las aspas del molino de viento. ¡Comenzamos! Pues ya escuchamos, hoy vamos a hablar de este libro que se llama La Sociedad Moderna y nos acompaña su autor, Jorge Escamilla, y les voy a platicar un poco de mi experiencia con este libro. Yo considero, opino que este libro es muy accesible, es uno de los libros que puede leer cualquier persona y que puede, como nos decían en la cápsula, encontrarse a sí mismos a través de un espejo, a través de su experiencia, de sus vivencias, en alguno de los relatos de este libro. No es algo que no nos haya pasado, que no hayamos vivido, quizá desde el papel de padres o quizá desde el papel de hijos, en esta brecha generacional que le llaman viviendo en la era moderna. Pero bueno, vamos a empezar por platicar con Jorge, darle la bienvenida a este programa y a mí siempre me gusta empezar recordando con la nostalgia de cómo fue que te encontraste con los libros, con la lectura, cómo fue ese acercamiento para ser escritor. Muchas gracias, muy buenos días. Inicialmente, déjame platicarte, yo empecé alrededor de los 11, 12 años
con los desamores, para bien o para mal, en el mundo de la escritura, haciendo algunas composiciones líricas, básicamente. Y bueno, las tuve ahí, digamos que como una cuestión personal, tratando de ahuyentar ahí mis dolores, mis sufrimientos y también mis alegrías, mis experiencias de joven, ¿no? Y ya después, obviamente, tuve que estudiar, que hacer una carrera universitaria y demás. Sin embargo, nunca dejé ese gusto por escribir propiamente. Y fue hasta hace año y medio prácticamente, casi 2, cuando ya digo, ahora sí me voy a poner a escribir en los tiempos libres, después del trabajo, los fines de semana y todo. Y entonces pues trato de darle forma a esto que yo le llamo la sociedad moderna, en donde efectivamente es un mar de historias que las vives en el día a día. Y lo complicado tal vez de escribir en la cotidianidad es de que todos te dicen, ay, pues es que eso ya lo viví o eso ya lo pasé. Pero muchas veces tienes esas experiencias y dices, bueno, entonces ¿por qué no corriges, no? O ¿por qué no amplías un poquito sobre ese tema? Entonces, realmente mi manera de escribir es en modo de cuentos y es hacerlo afuera de la burbuja. Es decir, en la manera en que yo no me voy inmiscuyendo a los personajes y en la misma historia propiamente, es como va surgiendo mi estilo de escribir. Es decir, no manejo marcas, no manejo referencias, no manejo lugares, siempre con la intención que a mí me hubiera gustado en su momento de joven, que me dejaran volar la imaginación, ¿no? Tener esa oportunidad, en este caso de decir, ay, pues se refiere a tal lugar, ¿no? Ay, pues sí, con la descripción es obvio. Entonces trato un poquito de jugar con la mente del lector, ya sean jóvenes o adultos también. Y qué bueno que citas esta cotidianeidad, porque a veces los chicos, los profesores nos dicen, pues es que a mí sí me gusta escribir, pero ¿de qué escribo? ¿No? Es como tan complicado encontrar y decidir un tema. ¿Y qué tema mejor sino lo que nos pasa a todos en el acontecer diario? Y tú te has animado a escribir de esto que decías, es complicado en el sentido de que dicen, ay, pues eso cualquiera lo sabe, ¿no? Exacto. Pero está plasmado ya en letra, está plasmado en una historia más estructurada, más en forma. ¿Qué es, además de lo que decías de que todo el mundo ya lo ha vivido, lo que recomendarías para hablar de la cotidianeidad? Pues mira, lo primero es no involucrarse, porque ya una vez que tú te metes en alguno de los cuentos, como escritor ya le pierdes ese sentido. Entonces lo ideal es verlo desde afuera de la burbuja, insisto, eso es lo más padre del asunto, el que puedas, digamos que ser un observador nada más, un espectador, y por ende tener un criterio y una manera de escribir que te permite, al no estar involucrado, pues poner las cosas como son, sin quedar bien con alguien o con algo, ¿no? Ok, y bueno, tú nos platicabas que no te dedicabas hace algunos años de lleno a la labor de escribir. Entonces nos hablabas un poco de esta carrera que llevas, esta profesión. Vamos a ir a otra cápsula que tiene un poco más de estos datos de referencia para que también el auditorio sepa de quién estamos hablando, ¿no? Y puedan conocer un poco más de tu vida profesional. Vamos a ver esto y ya regresamos aquí a Molino de Viento. Imposible pensar que un niño de 11 años se volviera una superestrella de los deportes, sin importar la categoría. Siempre surgía victorioso con las palmas rojas y sudadas de la adrenalina, emoción y movimiento, así como los ojos irritados por una pasión desbordada. Esa es la historia de Bruno, un niño con una destreza mental envidiable a pesar de su gran sobrepeso, mismo que no le impedía obtener siempre buenos resultados en sus partidos, caso contrario de niños más atléticos que caían derrotados ante sus habilidades. La idea de patear un balón de fútbol en la calle era algo inadmisible para Bruno. Sus recursos y energía no podrían ser malgastados ante los ojos de los vecinos, quienes incrédulos lo miraban pasar con su suéter verde militar ajustado, sus pantalones a la altura de los tobillos y sus zapatos negros bien boleados. No tenía un perfil como para llamar la atención, se podía perder fácilmente con sus compañeros sin ser acechado por los miles de fans que siempre portaban orgullosos su playera verde y como escudo la cara del apuesto joven atleta. Pero sobre el diamante del terreno de juego era capaz de lanzar ráfagas de hasta 120 km/h con ese poderoso brazo izquierdo.
su especialidad, las curvas cerradas, algo que desquiciaba a los bateadores y los hacía poncharse sin siquiera pegarle una sola vez a la bola. Ni qué decir de esa recta imparable. El catcher tenía incluso que vendarse la mano para no ser lastimado por la potente pelota. Fragmento del libro La Sociedad Moderna, escrito y publicado por Jorge Escamilla, año 2017. Pues escuchamos un fragmento de esto que es la sociedad moderna y ya pudieron pues darse una idea de cómo es esta narrativa mucho más cercana al autor. A mí me parece que esto pues nos da un goce diferente a la lectura porque nos sentimos como más allegados a lo que estamos escuchando. Pero pues a mí me gustaría que nos platiques un poco sobre esto que es la sociedad moderna, el libro y el concepto de la sociedad moderna, porque déjenme les digo que si nos acercamos a la contraportada, vamos a ver que nos hablan de generaciones, ¿no? Y ahora está como de moda esto de dividir a las personas de acuerdo a la edad. ¿Cómo surge esta idea? Tres son la generación X, que vendrían siendo nuestros papás, nacidos entre los 60 y 80 más o menos. Los millennials, como un servidor, entre 1980 a 1900. Yo lo pongo hasta el 95 porque me parece que a partir de ahí hubo ciertos acontecimientos que marcaron a esa generación económicos, sociales, globales. Entonces es lo que se puede caracterizar a un millennial. Y finalmente, los chicos que están estudiando ahorita son la generación Z, donde propiamente pues ya tienen todos los avances tecnológicos, tienen acceso a redes sociales, a internet, y tuvieron también la oportunidad, si lo quieres ver así, de ser un poquito más abiertos en cuestiones de temas sociales, en comprender que hay diferentes tipos de familias también actualmente, ¿no? Ya no está la típica de papá, mamá, hijo y hermanitos, ya hay diferentes divisiones, y eso obviamente ellos están creciendo con eso también. Y bien, y estas divisiones no sé qué opinas tú, dividen, unen, solo es una clasificación o sí hay una separación como social, cultural, ideológica entre esto, porque estamos hablando de la era moderna. ¿Qué es lo que caracteriza a esta era moderna? Mira, la sociedad moderna la define su servidor en este caso como una sociedad insaciable de información, pero carente en este caso de paciencia, de tiempo y en ocasiones de ser sociable, porque a través de la tecnología pues es más fácil estar al pendiente de los que están lejos que de los que tenemos cerca. Pero la cuestión de las divisiones no necesariamente es malo. Sí hay acontecimientos que marcaron cada una de ellas. Sin embargo, por ejemplo, en el ámbito laboral, la generación X con los millennials, hay muchas empresas que ahorita están buscando esa fusión. ¿Por qué? Porque la generación X tiene esa experiencia, tiene todos los años del mundo ahí trabajando, y por ende los millennials tienen todo este expertise en cuestión de tecnología, ¿no? De manejo de redes y de diferentes dispositivos. Entonces, en el ámbito laboral, ha funcionado bastante bien cuando saben hacer la mezcla adecuada, vamos a ponerlo así. Los Zetas todavía no se incluyen porque están estudiando, obviamente. Sin embargo, en cuestiones culturales, por ejemplo, sí se ve una diferencia en la generación X con los millennials sobre todo, porque los X pues todavía no están muy involucrados con el tema de la tecnología, y incluso algunas maneras de pensar son todavía muy reservadas, vamos a decirlo así, cosa que para los millennials pues ya es como muy habitual y en su día a día el poder platicar tan abiertamente de ciertos temas. Y eso, por ejemplo, es algo que comparten con la generación Z, los millennials y los Z, la manera de pensar, la manera de ver el mundo, el comportarse y manejarse en una sociedad que efectivamente está la tecnología por delante de todo, pero también la diversidad social, cultural, sexual incluso, y manera de pensar, ¿no? Y es que yo te pregunto esto porque en el libro nos habla, o yo siento que hay muchas veces una crítica de una generación a la otra, ¿no? De pronto la generación Z dice, ay, la generación X son aburridos, todo lo hacían en calma, sus aparatos son así como antiguísimos, cuando todavía había dinosaurios, y al revés, ¿no? La generación X de pronto dice, no, es que ya no hay valores, es que las cosas se hacían bien en mi época y ahora ya lo estamos perdiendo todo.
ese conflicto, esa siempre discusión entre quién es mejor, se ve muy reflejado en el libro. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo precisamente es encontrar las diferencias y sobre todo llegar al punto medio, porque los extremos, independientemente a lo que te dediques o lo que hagas, pues no son buenos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en una comida, cosas que tienen en común, que es triste si lo quieres ver así, tú vas a un restaurante y lo primero que ves es familias enteras pegadas a un teléfono. Y eso no tiene nada que ver con la generación. Eso es algo ya social y natural, vamos a ponerlo así. Sin embargo, en la cuestión laboral, por ejemplo, ahí sí puede haber alguna diferencia. Efectivamente, como bien dices, la generación X es así de que ay, estos millennials quieren todo a la mano y no hacen nada por buscar un ascenso y ya se quieren cambiar de trabajo. Sin embargo, lo que pasa es que ellos efectivamente están creciendo en un ambiente laboral donde las herramientas tecnológicas les permiten hacer su trabajo en un menor tiempo. Obviamente hay de todo, ¿no? Hay quien lo hace en el mismo tiempo aunque tenga la tecnología o no la tenga, y hay quien no lo hace. Entonces ahí no es tanto el rollo generacional, pero sí, efectivamente hay muchos aspectos que ayudan a los millennials a poder colocarse en el ámbito laboral, y por eso chocan tal vez con la generación X, que no es que sean tan a la antigüita, sino que los métodos que ellos conocen, como bien dices, pues puede ser un poquito más lento, más de paciencia. Entonces esa puede ser una diferencia, por ejemplo. Y bueno, ya que entramos a hablar un poco sobre el libro, cuéntame a quién sería el lector perfecto para este libro. Pues mira, es bien fácil, el libro es tan global como la misma sociedad. Entonces, para la generación X, por ejemplo, puede ser bien fácil que se sientan como nostálgicos, si lo quieres ver así, por las historias que maneja, los conceptos. Entonces es así como que, ay, pues yo ya sé a qué se refiere sin necesidad de que me digan qué es, ¿no? Porque lo vivieron. Para los millennials, por ejemplo, es como una especie de reflexión, porque los millennials tuvieron la oportunidad de crecer, en este caso, con la tecnología. Fueron a la par en todos los avances y también en una evolución social, lo cual fue bastante bueno. Entonces es más como de reflexión para los millennials. Y para la generación Z es de aprendizaje completamente, de que ubiquen un poquito más el contexto antes de los cambios sociales y tecnológicos, y que digan, ah, mira, sí se divertía mi papá, en serio, no inventes, ¿no? O sea, cosas así, o de cómo se quejan incluso de los millennials cuando tienen ciertos rasgos en común. Déjame decirte, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de ir a una secundaria a platicar con chicos de la generación Z, y fue una experiencia bastante interesante, bastante agradable, y te das cuenta incluso cómo la forma de pensar y de ver las cosas de un niño de primero, bueno, de un joven de primero a uno de segundo y tercero cambia. Dices, es un año de diferencia, pero la mente la tienen tan revolucionada que dices, wow. Entonces, te voy a comentar, pusimos ahí una dinámica en donde ellos iban respondiendo y el estímulo pues era un dulce, ¿no? Un simple dulce, si contestas, pues pasa por tu dulce y ya. Y entonces en los primeros fue así de que no, pues todos alzaban la mano, ¿no? Y para segundo y tercero, eso ya es como muy infantil, como un dulce, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, esa es la intención del libro, el interactuar precisamente entre las diferentes generaciones y que cada una se involucre desde otra trinchera, vamos a decirlo así, y conozca cosas padres y diferentes. Esa es la intención del libro, interactuar entre la familia. Y me interesa mucho esto que dices sobre las charlas, porque siempre buscamos como escritores y como lectores este encuentro de aquel que escribió el libro que estamos leyendo, y muy pocas veces esto es posible, pero en este caso lo es. Me gustaría que comentaras un poco cómo se puede lograr esta comunicación para acercarnos, en este caso, a los alumnos de secundaria, para que les hables un poco, o más bien para que me cuentes qué es lo que vas a hacer con los alumnos de secundaria. Ok, sí, claro. Eso es ahora el objetivo, en este caso, de su servidor, el ir a dar pláticas. Yo no le llamo conferencias, porque la intención es platicar precisamente con los estudiantes. Entonces, los temas que se abarcan son, uno, qué es la generación Z propiamente, ¿no? Y decirlos cómo los ven desde afuera, la sociedad moderna, ¿no? Las cuestiones técnicas no tanto, sino más bien en el día a día, así como está el libro. Entonces, las pláticas efectivamente están direccionadas para nivel secundaria, no tienen ningún costo, en este caso nada más es que se pongan en contacto conmigo a través de Facebook, por ejemplo, la cuenta de Jorge Escamilla H, ahí me pueden encontrar,
y con gusto yo pude asistir a su escuela. El grupo más o menos pudiera ser alrededor de 50 alumnos, que me parece que es como el promedio, y la duración de la charla es alrededor de 40 a 45 minutos. Les hablamos acerca de la generación Z, los aspectos sociales que los involucran a ellos, y por otro lado también está la oportunidad de platicar con los padres de familia, que eso también es bastante interesante, porque a pesar de tener los mismos temas, el enfoque es diferente. El hablar de las redes sociales o de la familia no es lo mismo que tú lo ves como estudiante, por ejemplo, a que como lo ve un papá preocupado porque andas todo el día metido en el internet o cosas así. Entonces manejamos los dos enfoques, tanto para estudiante como para padres de familia, mismos temas pero de diferente punto de vista. Y qué interesante esto, porque déjame te comento que en las secundarias acaba de iniciar el periodo de escuela para padres, y entonces a veces las personas que llevan este encuentro con los padres dicen, híjole, es que es bien difícil llegarles, es que es complicado hablar como su idioma, ¿no? Porque a veces tenemos padres de muy diversas edades. Claro. Pues esta es una actividad bien recomendable, pero quiero hacer énfasis en lo que nos decías. ¿Estas actividades tienen algún costo? No, para los estudiantes no tiene ningún costo ni para la escuela. La intención es promover propiamente, dar a conocer el libro, que vean los estudiantes en dónde están plantados, cuál es su lugar en la sociedad propiamente, y ya después quien gusta adquirir el libro pues ya es de manera independiente, ¿no? La intención es situarlos básicamente, ponerlos en contexto y decirles, en este caso, cómo pueden interactuar a través de un libro con sus padres y hasta con sus abuelitos, ¿no? Y ya lo decía Jorge, no es una lectura, porque a veces los profesores dicen, bueno, va a ir a leer el libro. No, es una charla para que Jorge nos explique como el contexto de lo que es la sociedad en la era moderna. Es correcto. Bajo ese contexto, entonces, que les interese la lectura del libro que habla de la sociedad moderna, pero ya de casos muy específicos, de cuentos, ¿no? Exactamente. Y hablando de este contenido del libro, ¿cómo es que se te ocurre que sea en este género? Porque además es como muy complejo decidir cómo se va a plasmar la idea, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que sea específicamente en cuento? Pues mira, siendo redundante, coloqué la sociedad moderna carente de tiempo en muchas ocasiones, a pesar de todos los avances y demás. Dicen, ay, es que no tengo tiempo para leer. Dices, ok, está bien. Entonces, un cuento me parece que es un género literario en el cual no requieres mucho tiempo, y si lo plasmas de una manera interesante y corta, te da la oportunidad de, no sé, leer un cuento de aquí a lo que vas a la escuela, ¿no? O vas a dejar al niño a la escuela, acabas ese cuento, acabas esa historia y dices, ya, lo que sigue. Entonces, en la tarde puedes leer otro cuento en el orden que tú quieres. Eso también es importante mencionarlo. Ningún tema es igual, ningún cuento es igual. Entonces puedes leer el primero, el último, y te lo avientas 8 o 9 páginas, es la extensión de cada cuento. Entonces es pensado para los jóvenes y para la gente que quizá tiene interés pero no tiempo, entre comillas, ¿no? Entonces eso es lo bonito de tener una extensión corta, pero con temas actuales, de novedad, y que te permita en este caso conocer un aspecto social en un periodo muy corto de tiempo. Pues yo creo que está perfecto, además, para que los chicos descubran todo eso que decías, vivieron sus papás, que viven sus hermanos mayores. Exactamente. Y que comprendan además, porque yo creo que hay muchos chicos que a lo mejor nos van a ver que dicen, yo no tenía idea que pertenecía a la generación Z y no sé qué características tenemos los de la generación Z. Exacto. Porque además esto es como muy global, ¿no? Pero no entendemos como precisiones. Bueno, pues se nos va a acabar el tiempo, pero antes quiero mencionarles que estos encuentros pueden dirigirse directamente con el escritor Jorge Escamilla a el Facebook, que ya lo había dicho él, Jorge Escamilla H. en el Facebook, o por todos nuestros medios de comunicación aquí a Gest Media, ya sea a el correo electrónico o a la página de Facebook de Gest Media Educativa, o también en el video en YouTube de Gest Media Educativa. Y bueno, pues agradecemos mucho a Jorge Escamilla que nos haya acompañado el día de hoy, y quisiera cerrar, como ya es tradición, con la lectura de un pequeño fragmento del libro, además del que ya escuchamos en la cápsula. Okay. ¿Qué te parece? ¿Tienes uno preferido? Claro, con todo gusto. Ok, me dicen que antes de que culminemos con eso y mientras Jorge se prepara con el fragmento del libro, vamos a ver
esta última cápsula de información. Esperemos que les guste. ¿Qué se comprende por modernidad? La palabra deriva del latín modernus, que significa de hace poco o lo más reciente. La modernidad, entonces, se interpreta como las pautas sociales más nuevas, aquellas que toman como referencia la revolución industrial, puesto los hechos e inventos que ocurrieron a partir de mediados del siglo XVIII modificaron en buena medida la vida y pensamiento de la gente en general. Con esto en cuenta es que la sociedad moderna desglosa distintas historias y personajes que forman parte de distintos contextos actuales, entre los cuales incluso podemos identificarnos. Pues vamos a escuchar a Jorge entonces con este fragmento que nos va a compartir del libro La Sociedad Moderna. Muchas gracias. Bueno, este fragmento es del cuento que se llama El trompo, la consola, la lanzabolas, lotería, para que lo consideren los que tengan la oportunidad de leerlo más adelante. Y dice así: los años pasaron, y como bien dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Llegó la cena de fin de año, 40 años antes platicada por su madre, con una familia ya bastante extensa y numerosa, con 4 generaciones recendis, y con un mar de experiencias por contar. Los ahora ya no tan niños se dispusieron a sacar sus preciados y amados juguetes de la infancia de aquel cofre lleno de polvo, y mientras fueron corriendo a la sala a disfrutar de ellos, todos los primos se dedicaron a mandar mensajes e imágenes a sus amigos para felicitarlos por el año nuevo. El tiempo de la bisnieta gritaba emocionada que había encontrado un pequeño dinosaurio en las piernas de la abuela, el cual fue capturado al instante. Yo les decía que la lectura de este libro es muy placentera porque nos imaginamos todo esto que está pasando a través de la narración y además porque nos sitúa en algo que conocemos, ¿no? En este caso nos eligió un fragmento de una historia de Año Nuevo. Sí, exacto. Ahora que parece lejano, pero ya están próximas las fiestas navideñas para compartirlo con la familia y decir sí. Eso me pasa, eso nos pasa en la familia. Exacto. Y bueno, pues Jorge nos va a dar además la información sobre dónde podemos encontrar, si no pertenecemos a una secundaria técnica, que ahí pues lo pueden encontrar directamente con él en su Facebook o aquí en Dejes Media, pero si no, nos va a dar la información de en dónde podemos encontrar este libro y de todas las características para que no se lo pierdan y si ya les dieron ganas de leer, pues lo encontremos y podamos comprarlo. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, el libro La Sociedad Moderna, puros cuentos con una supuesta realidad, lo pueden encontrar en librerías, en Voces en Tinta, Donceles 86, en el Centro Histórico, El Péndulo, en el Fondo de Cultura Económica y también en el Sótano, ya sea para la CDMX, también para Guadalajara, Querétaro y Puebla. Y también pueden conseguirlo en mi página, que es www.jorgescamillah.com. Ahí también mis datos de contacto para la cuestión de las pláticas con los alumnos y padres de familia también. Bueno, pues ahí están todos los datos para que sepan en dónde podemos encontrarnos con el escritor y en dónde podemos encontrar el libro. Pues yo les agradezco el habernos acompañado hoy en esto que es Molino de Viento. Agradezco por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Escamilla, y todas las facilidades que nos otorgan todos los que nos ven en las escuelas secundarias técnicas y muy en especial a mi secundaria técnica, la Escuela Secundaria Técnica número 98 y pues nos vemos la próxima semana en esto que es Molino de Viento.